Queremos compartir entonces un tema que lo veníamos preparando y ahora vamos a dar inicio con el tiempo que nos resta. Estamos en, señor operador, 30 minutos. 30 minutos de la hora 11, entonces vamos a aprovechar algunos minutos y vamos a compartir entonces ese tema que nos habla de la doctrina de Jezabel. Vamos entonces a hacer algunos comentarios acerca de quién se trata, quién es Jezabel. Pero antes vamos a compartir un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los cristianos, allí a su hijo espiritual Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice así de esta manera, alertando al apóstol acerca de la apostasía. El Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios y serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán a enseñanzas de demonios. Esta entonces es la traducción lenguaje actual. Vamos a ir entonces ahora al versículo que nos habla acerca de esta enseñanza, de esta doctrina, y vamos a ver entonces en el capítulo 2, versículo 20 del Apocalipsis, de quién se trata este nombre de Jezabel, que es un nombre que viene del Antiguo Testamento, pero que se encuentra también mencionado por el mismo Señor Jesús en el libro de Apocalipsis. Vamos entonces al libro de Apocalipsis y a ver qué nos dice el mismo Señor Jesús acerca de esta doctrina. Vamos entonces al capítulo 2, versículo 20. Dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a la mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, dice el versículo 22, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sea sus obras. Versículo 24 nos dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, dice el versículo 29, y aquí terminamos el mensaje a la iglesia de Tiatira, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, partimos entonces del versículo 20, que ahí habla de quién es Jezabel, y entonces vamos a ir meditando entonces algunos minutos que nos restan aquí en nuestro programa del día de hoy. Dice, para conocer el espíritu de Jezabel, debemos comprender el origen de esta personalidad en la palabra del Señor, y la primera mención de este nombre la hallamos en la rebelde y manipuladora esposa del rey Acab. Entonces vamos a citarle algunos versículos, quizás el tiempo no nos dé, pero usted puede tener allí la cita bíblica, entonces luego cuando ve el video puede encontrarlo. Está en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 31. También usted lo puede encontrar unos capítulos más adelante, en el 19,
también haciendo mención de Jezabel, versículos 1 y 2. Luego en el 21 ya puede leer entonces más detenidamente del versículo 1 al 29. Este espíritu manipulador de la reina Jezabel trajo la contaminación al pueblo de Israel. Ella había nacido en Sidón, capital de Fenicia, y en Tiro es donde se encuentra el culto mayor a Baal. Baal es el dios del sol. Y era un culto a la fertilidad que tomaba distintos nombres según la localidad. También lo acompañaban otros dioses menores, como Dagón y Astoret, además del sacrificio humano, toda clase de prostitución y depravación, incluida ahí entonces la depravación sexual. Las escrituras nos dicen que Acab fue manipulado y controlado por falsos espíritus proféticos. Recordemos entonces que Acab era el esposo de Jezabel, que era la reina, y conducían al reino, dirigía al reino entonces estos espíritus manipuladores, hablándole de éxito y cosas buenas solamente. Eso lo podemos encuadrar actualmente en la falsa doctrina de la prosperidad, que está basada únicamente en logros de números y materiales, obtención de bienes materiales. Usted puede encontrarlo allí, que es lo que Jesús le decía a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis. O sea, esta iglesia se jactaba de que no tenía ninguna necesidad, de que estaba en prosperidad, o sea, a sus propios ojos. Eso usted puede ver hoy día también que hacen ostentación del dinero y que muchas personas creen que a través de lo material allí se manifiesta el poder de Dios. Sin embargo, cuando Dios comenzó a ver a la iglesia de la Odisea, le dijo realmente lo que ellos eran. Y le dijo que eran pobres, miserables, ciegos y desnudos. O sea, mire las características de una iglesia que se jactaba de lo material. Así que revise usted cuál es su condición delante del Señor, porque puede estar siendo manipulado. Hoy la manipulación es una de las estrategias más utilizadas por el infierno, por el diablo, y sin duda que la iglesia no es ajena a esta manipulación. Por eso, en esta oportunidad queremos tocar algunos versículos entonces en el tiempo que nos resta de esta mujer llamada Jezabel. Si el Señor mismo se ocupó en hablar allí, en el mensaje a la iglesia, allí en Tiatira, es porque realmente en este momento ya Jezabel ya no existe más, o sea, ella ha muerto, pero sí sigue actuando el espíritu de Jezabel. O sea, por eso es que Pablo, al hablarle a su hijo espiritual Timoteo, le dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. O sea, seguir a una doctrina de Jezabel es apostatar la fe. Pero usted dice, pero ¿quién es al final Jezabel? Bueno, Jezabel es un demonio que se mueve y que utiliza generalmente a las esposas de los que participan en los ministerios, pero tampoco no es ajeno que puede manipular también a un hombre. Y allí entonces Satanás no tiene necesidad de utilizar a una mujer, puesto que el mismo hombre manipula la palabra de Dios. Y entonces Jezabel también utiliza a los hombres. Pero vamos un poco más entonces, en estos minutos que nos restan, vamos un poquito más en el tema aquí de esta mujer. Y dice algunos comentarios aquí que queremos compartirles con ustedes. Dice
que entonces acá era manipulado entonces por espíritus, falsos espíritus proféticos. Recordemos entonces que la profecía es un don que da el Señor a través, es el Espíritu de Dios que otorga ese don, y por otro lado tenemos el ministerio de profeta, eso es dado ya por el Señor Jesús. En esto es básico que tenemos que comprender, porque si no confundimos, y algunas personas creen que porque tienen algunos dones del Espíritu, concedidos por el Espíritu de Dios, creen que ya tienen ministerio. Y los ministerios, según la Escritura, fueron dados por el Señor Jesús. Y usted puede encontrar en la Escritura claramente quiénes les otorgó el Señor los ministerios. Pero vamos a continuar un poquito más en este tema. ¿Qué significa Jezabel? Jezabel significa sin cohabitar. Es decir, rehúsa habitar con nadie. O sea, bien contrario a las Escrituras. En el Salmo 103 nos dice que qué bueno es y delicioso habitar los hermanos en unidad. Y en Juan 17, 21 nos dice que es el fundamento para la salvación. Y aquí entonces de eso nosotros hemos tomado para nuestro ministerio. Y por eso siempre estamos haciendo aquí mención de este versículo para que juntos podamos, porque una de las causas por la cual la humanidad no acepta a Jesús es porque ve a la iglesia desunida. Pero tampoco no se trata de cualquier unidad. Nosotros antes pensábamos que visitábamos un lugar y nos uníamos y ya era la voluntad de Dios. Dijo un predicador también que es preferible estar desunidos si no hay verdad en esa unión y no participar del error, de la mentira. O sea, a veces algunos se unen allí, pero Satanás sabe que hay mentiras, Satanás sabe que hay doctrinas de demonios. Entonces, no nos sorprende que Satanás pueda engañarle porque esa es su especialidad y eso lo va a lograr. A tal punto que las religiones van a unirse todas, la mayoría, salvo la iglesia del Señor que permanece fiel a sus mandamientos, van a unirse para servirle al anticristo. Y tristemente algunas van a ser más engañadas que otras. ¿Por qué? Justamente por rechazar al Señor y a su doctrina. Entonces, no es cualquier cosa, nosotros venimos insistiendo que por la misericordia de Dios, no pensábamos que el Señor nos iba a otorgar esta responsabilidad, pero luego nos fuimos dando cuenta que el mensaje era para todos. O sea, para todo el que tiene un ministerio, tiene que estar basado en la doctrina apostólica, en la doctrina de Cristo, en la doctrina de Dios. Porque de lo contrario, está siendo un instrumento del infierno. Pero vamos entonces aquí un poquito más sobre Jezabel, porque es interesante. Decíamos entonces que Jezabel no quiere compartir, si bien lo hace en algunas oportunidades solamente para obtener ventajas. Dice, este espíritu de Jezabel es muy independiente, intensamente ambicioso por la preeminencia y quiere controlar y dominar las relaciones como una función matriarcal. Esposo, esposa, hijo, hijas, nuevos creyentes, ministerios, cristianos, a quienes rehúsa someterse, haciéndolo solamente, como le decía hace un momento, cuando va a obtener alguna ventaja. Por lo que odia la unidad. Si hay algo que al espíritu de Jezabel le molesta cuando usted le habla de unidad. Entonces, cuando usted logra una armonía allí, en su familia, en su matrimonio, en la iglesia, ya eso le molesta sobremanera al espíritu de Jezabel. Dice, atacándolo también con espíritu de codicia, de vanidad y ostentación. O sea, ahí se mueve, ese es el lugar que más le cabe a este espíritu de manipulación. Quiere moverse en un espíritu de codicia, vanidad, ostentación. Entonces, por allí es muy fácil, por allí es fácil detectarlo. El espíritu de Jezabel
no es exclusivo en las mujeres, aunque predomina, y es atraído al psiquis o psicofemenil debido a su habilidad para manipular sofisticadamente, sin el uso de la fuerza. Ataca especialmente en mujeres que están amargadas con los hombres y han sido desechadas, abandonadas o abusadas por estos, y se hace muy evidente en aquellas que públicamente humillan a sus esposos. Característica entonces cuando hay un espíritu de Jezabel. Trata entonces de humillar a su esposo en público. Dice, debemos tener cuidado cuando una mujer, aunque funcione proféticamente, veíamos entonces que la palabra del Señor aquí hablaba, en Apocalipsis, el mismo Señor hablando de esta mujer que profetizaba. Y los dones sí son reales y son otorgados tanto a hombres como a mujeres. Hicimos la aclaración entonces hace algunos momentos que una cosa son los dones del Espíritu y otra cosa son los ministerios del Señor Jesús. Allí la Trinidad se mueve en perfecta armonía y orden de autoridad. Pero si usted desconoce eso, como decía, hay personas que tienen hermosos dones dados por el Señor, pero el diablo le ha incitado a que abra un ministerio. Y como la gente no tiene conocimiento, dice, pero si yo me fui a la hermana fulana, dice, y ella me oró y Dios me dio un milagro, ¿cómo no va a ser de Dios? Exactamente, el don es de Dios, pero lo que no es de Dios es el ministerio. Porque a través de ese don, generalmente Satanás utiliza la manipulación. Y allí entra el tema del dinero. Pues algunos dicen, mira, si vos querés que yo ore por vos o ayune, me tenés que pagar. Satanás sabe, ¿no?, que tiene el don, que le fue dado por el Espíritu de Dios, pero manipula a través del dinero. Vamos a avanzar un poquito más, entonces, ¿cuáles son otras las características por los minutos? Señor operador, ¿cómo estamos? 49, gracias. Entonces, ya vamos a ir combinando. Y dice, debemos tener cuidado entonces cuando una mujer, aunque funciona proféticamente, estamos aclarando entonces el don de la profecía, insiste en reconocimiento e ignora o manipula. Ignora directamente o, si no puede ignorarlo, manipula el liderazgo masculino de la iglesia y se autodenomina como profetisa. O sea, una cosa es que usted diga que tiene el don o que tiene el ministerio, otra cosa que sea el Señor quien lo diga. Y esto lo podemos interpretar a través de la revelación del Espíritu de Dios. Si usted quiere saber, por ejemplo, si algún hermano o una hermana tiene, bueno, pídale al Señor y el Señor puede revelarle. Generalmente el Señor nunca deja avergonzado, aunque no se trata de hacer ostentación de los ministerios. Hay personas que permanentemente se están autopromocionando, dice, tengo tal ministerio de apóstol, tengo tal ministerio de profeta, de evangelista, pastor, dice, algunos se juntan todos los ministerios. Sin embargo, el orden de Dios es glorioso y es maravilloso y es para la iglesia. Dios ha establecido una iglesia que se mueva en el orden y la autoridad de Dios. Pero Satanás también, a través del espíritu de Jezabel, hace manipulación y hace doctrina. O sea, de ahí proviene entonces la doctrina de demonio y la manipulación. Los espíritus engañadores hoy abundan. Abundan y usted puede ser muy fácilmente conocido, sobre todo si usted ignora el contenido de las escrituras. Entonces, es bueno que podamos entonces pedirle al Señor los dones y ratificamos una vez más. Yo tengo palabras de profecía dadas por hermanas que se han cumplido y se siguen cumpliendo en mi vida. Pero eso de ninguna manera significa que ellos vayan a manipular los ministerios dados por el Señor. Porque allí entramos entonces en la actividad preferida de las tinieblas y la actividad entonces de manipulación de Jezabel. Pero vamos a hablar en este momento porque se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Dios mediante vamos a continuar con este tema. Tenemos
algo más de material sobre esto que queremos compartirle y revelación también personal de parte del Señor que nos ha dado sobre este tema. Pero queremos orar en este momento, ya se nos termina entonces ya el programa por el día de hoy, estamos 52 minutos, entonces queremos orar en este momento y usted entonces nos puede acompañar con esta sencilla oración. Amado y soberano Dios, gracias Señor por darme esta oportunidad. Señor, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tiene dirección hacia donde tú la quieres enviar. Pero yo en este momento, Señor, me arrepiento de perder la oportunidad, Señor, de estar dentro del orden establecido por tu palabra. Ayúdame, Señor, y en este momento yo renuncio a la influencia del espíritu de Jezabel, que me quiere llevar a manipular a las autoridades que tú has puesto a los ministerios y también inmiscuirme en cuestiones que no me corresponden. Por eso, Señor, yo en este momento me declaro libre del espíritu de Jezabel y te ruego, Señor, que me ilumines porque quiero ser un instrumento útil, Señor, dentro de tu obra y así poder glorificar el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdame, Dios mío, a conocer y de esa manera poder transmitir tu glorioso evangelio. Te lo pido todo en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias, señor operador. Miramos hacia arriba entonces y ahí el reloj nos indica que estamos terminando.